Hola a todos, muy buenos días. Les saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren bien, que este sueño reparador haya sido satisfactorio. Les quiero invitar a que podamos orar, a que podamos cantar también, es necesario, es importante, y que podamos compartir la palabra. Les voy a dejar con unas alabanzas y después de un momento meditaremos sobre la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, el asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya.
y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Hola, bien. Después de esta alabanza, les voy a invitar a que podamos leer la palabra de Dios que se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. Muchas veces nosotros no dimensionamos lo que significa realmente este pasaje, o lo que significa esta promesa para nuestras vidas. Si nosotros analizamos quién es la persona que nos está hablando, qué es lo que nos está prometiendo, realmente podríamos no sentirnos abandonados o cabizbajos. Este año 2020 que terminó y que hoy ya comenzamos este año 2021, muchos tal vez en algunas o muchas ocasiones sentimos necesidades o sentimos soledad, o tal vez nos sentimos abandonados, porque la verdad es que este año que pasó, el año 2020, fue un año muy, muy complejo en muchas situaciones. Y lo único que nosotros queríamos es poder decir, ya hasta aquí llegó este año 2020. Pero como si el año 2020 hubiera sido, o el día 31 de diciembre, automáticamente cambiara el switch de todas las cosas, ¿cierto? Y el año 2020, que fue tan malo, se cae por un barranco y decimos no más. Sin embargo, podemos mirar los noticiarios, podemos mirar
los diarios, la prensa, Twitter, aquellos que se informan a través de Twitter, y se van a dar cuenta que en realidad hay cosas que no han cambiado y que no han terminado. Muchas cosas siguen siendo igual, la pandemia sigue igual. De hecho, las cifras que a la fecha se ven es que estamos recibiendo esta ola de con nuevos contagiados producto de la Navidad. Entonces, falta que lleguen los contagiados del Año Nuevo, ¿cierto? Que sería alrededor del día miércoles, más o menos, esas cifras van a empezar a crecer. Y no es que yo quiera establecer señales o paradigmas de lo que pasa, de lo que pasó o de lo que debería haberse hecho. No, en realidad hay que ser realista y darse cuenta que todo lo que estamos viviendo actualmente tiene que ver con situaciones asociadas a nuestro comportamiento. Y por eso nos gusta a nosotros decir, bueno, hasta aquí nomás. ¿Ah? Y a veces usamos ese término, hasta aquí, para terminar con situaciones que en realidad nos molestan, pero no siempre podemos terminarlas. No siempre tenemos la capacidad o el poder para terminar con las situaciones que podrían estar funcionando de forma normal. Hasta aquí llegamos y cortamos lo que nos está molestando. Y a veces pensamos que una relación establecida con Dios podemos terminarla también de esa forma, hasta aquí. Y la verdad es que Dios no hace pactos que puedan romperse tan fácilmente, porque Él es un Dios fiel, es una de sus características principales, es una de los atributos de Dios que en realidad, para misericordia y gracia nuestra, es muy importante. Porque ciertamente lo único que necesitamos en cualquier situación, lo único que requerimos en nuestra vida es Dios. En Jeremías, cuando encontramos este pasaje, este pacto que hace Jehová con su pueblo, nosotros tenemos que pensar qué es lo que le está diciendo Dios. Y Dios le está diciendo, bueno, que va a grabar este pacto con ellos y que va a poner su ley en su mente. Es decir, van a tener en su cabeza presente todo el tiempo, o en cada mirada, en cada situación, la ley de Dios. Ellos van a pensar, se van a movilizar pensando en la ley de Dios. Nada los va a distraer en realidad de su caminar, de su paso, de su andar. Ellos se van a mover y se van a desplazar conforme a esta ley. Y obviamente también va a estar en su corazón, es decir, esta ley de Dios va a estar también grabada en lo más profundo de su ser. ¿Y por qué en el corazón es tan importante? En el corazón es importante porque en realidad donde se aparecen todos los deseos de las personas, los anhelos, están ahí.
grabadas en el corazón. Y muchas veces son los deseos los que nos guían y los que nos mueven, los que nos llevan conforme a las decisiones que tomamos. Fíjense qué importante es entonces esta promesa que Dios le está dando a este pueblo, a su pueblo. Tiene que estar grabada en la razón para que tomen las decisiones, para cuando tomen las decisiones racionalmente, y va a estar grabada en su corazón para cuando tomen las decisiones en torno de los deseos más profundos que ellos puedan tener. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es: yo seré a ellos por Dios. La pregunta es si cuando Dios dice yo seré a ellos por Dios, necesitamos algo más. Porque si Él será nuestro Dios con los atributos que tiene Dios, la pregunta es si nosotros debemos buscar algo más, si realmente necesitamos algo más en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en las palabras de Jesús que se encuentran allá en Mateo 6:33, que dicen: más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y juntamos esto con Jeremías. La verdad es que nos damos cuenta de que no necesitamos nada más. Solamente necesitamos que Él sea nuestro Dios. Solamente necesitamos que Él sea nuestro Dios. Pero esta promesa de Jeremías, capítulo 31, ¿cierto? Verso 33, nos fue dada, nos fue entregada. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué muchas veces podemos sentirnos que nos falta algo o como si algo se hubiera cortado? Así como cuando decimos hasta aquí. Hasta aquí nos ayudó Dios, a veces decimos, pensando que ese pasaje que se encuentra en Primera de Samuel significara que Dios no nos va a ayudar más adelante. Pero la verdad es que no es así. Ese pasaje revela que el Señor hasta aquí nos ha ayudado y probablemente lo va a seguir haciendo más adelante. No cabe duda en realidad en decir probablemente también. Pero el Señor nos ha ayudado y nos ayudará. Nos está ayudando a aquellos que somos su pueblo. El Señor nos está trabajando con nuestra vida. Y Él en realidad no nos desampara porque Él es fiel. Él es misericordioso. Él nos ama profundamente. Pero también nos corrige y eso tampoco podemos perderlo de vista. También nos permite aprender porque es un Padre cariñoso realmente. ¿Y qué seríamos nosotros si nuestro Padre no nos enseñara, si nuestro Dios no nos enseñara? Él mismo está diciendo que escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones su ley. Para que en realidad, toda decisión
toda acción que tomemos en realidad sea conforme a su voluntad. Por lo tanto, podemos entender que de parte de Dios, Él está haciendo todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Dice, a renglón seguido, ¿cierto? El mismo versículo, y ellos me serán por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Ellos me serán, perdón, y ellos me serán por pueblo, y ellos me serán por pueblo. Fíjense ustedes que también hay una acción que nosotros debemos. Nosotros debemos decidir conforme a esta promesa que el Señor nos ha dado. Los pactos se dan en dos direcciones. Los pactos se dan entre dos cosas. Y dos personas, perdón, no dos cosas, dos personas animadas. Yo no puedo hacer un pacto con una piedra. No puedo tomar una piedra a la orilla del río o a la orilla de un lago, ¿cierto? Y decirle, piedra, yo te voy a lanzar, pero tú vas a hacer taguas, rebotes, ¿cierto? En el agua. Entonces, yo lanzo la piedra, pero la piedra no hace taguas. No puedo hacer un pacto con una piedra. Porque en este caso, el único que estaría haciendo o desarrollando algo soy yo, porque la piedra es un objeto inanimado. Entonces, Dios no quiere hacer un pacto con una piedra y tampoco quiere que nosotros seamos esa piedra que es manejada y que de acuerdo a la capacidad, obviamente Él tiene toda la capacidad y todo el poder para hacer de nosotros lo que Él quiera. Pero a Dios no le interesa relacionarse con nosotros como un objeto inanimado. A Dios le interesa en realidad que nosotros seamos actores y protagonistas de esta vida que Él nos ha dado. Él nos dice que seremos su pueblo, pero nosotros también debemos comprometernos y reconocerlo a Él como nuestro Dios. Él ya ha actuado en pos de nuestra vida. Él ha actuado llamándonos. Él ha actuado entregando a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Él ha puesto una mesa, un banquete delante de nosotros. Y nosotros debemos actuar y alimentarnos y debemos tomar de aquello que Él nos ha dado. Debemos compartir esta inmensa bendición que Él nos ha dado. Nosotros debemos ser actores de este pacto. Debemos ser personas que actúen en este pacto que el Señor nos ha hecho. Si nosotros lo consideramos, y si volvemos a pensar en aquello que dice Mateo 6, capítulo 33, la verdad es que solamente basta Dios para nuestra vida. Solamente basta Dios en nuestra vida. Porque si nosotros vamos a Romanos 8:28, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Perdón, eso es Mateo 6:33.
A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su deseo son llamados, ¿cierto? La verdad es que la misma palabra nos está diciendo que no necesitamos más, que solo necesitamos a Dios en nuestra vida, que solo Dios es esa fuente inagotable para todo, realmente para todo. Para todo Dios es lo único que necesitamos. Si todas las cosas vienen por añadidura a nosotros, cuando buscamos primeramente su reino, y si sabemos que todas las cosas que ocurren en nuestra vida nos ayudan a bien cuando Él nos ha llamado, cuando nosotros le amamos, fíjense que en realidad debemos llegar a la conclusión que no necesitamos más que a Dios en nuestra vida. No necesitamos nada más que a Dios en nuestra vida. Solo nos basta Dios. Hay un teólogo o predicador antiguo llamado Spurgeon, de su apellido, Charles Spurgeon, que dice que el deseo es la muerte y que como un globo se inflama, que como un globo inflama la ambición y se vuelve insaciable. Yo pensaba y me hacía la imagen cuando leía esto y me imaginaba el buche de un pollo, porque mi mamá criaba o cría todavía pollos y gallinas, ¿eh? Entonces los pollitos le echan trigo y los pollos comen trigo y su buche, que lo tienen aquí en el pecho, ¿cierto? Comen y su buche se va inflando. Entonces, mientras más comen ellos, más se inflama su buche. y pensaba en esta imagen y lo insaciable que es el deseo. Nada puede satisfacer cuando la envidia o la ambición entra en la mente y en el corazón de una persona. Nada puede satisfacer las necesidades. Pareciera que todo siempre es necesidad, todo siempre es deseo. Deseo esto, deseo aquello. Y la verdad es que en realidad lo único que en nuestra vida necesitamos es a Dios. Lo único que en nuestra vida requerimos es a Dios. Dios es el que puede satisfacer todas las cosas. Él es el creador del mundo, Él es el creador del universo. Él puede llenar todos los espacios vacíos. Él fue el único que llenó todo. En el principio, dice Génesis, estaba vacío todo. Pero Él, sin embargo, creó este universo maravilloso para nosotros. Por lo tanto, con Dios, nosotros podríamos también ser como David, ¿no? David dice, mi copa está rebosando. Fíjense qué interesante eso. En realidad, no es que Dios lo llene todo. En realidad, Dios rebosa en todo. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, cuando nosotros permitimos que Dios actúe en nuestra vida rebosa de bendiciones que son derramadas a los que están a nuestro lado, a nuestra familia, a nuestros hijos,
a nuestros vecinos, nuestros hermanos. Rebosa hacia todos aquellos que pueden tener contacto con nosotros. Con Dios lo tenemos todo y más. ¿Quién de nosotros ciertamente pudiera beber 5 litros de agua de una vez? Si nosotros pensamos en agua, ¿cierto? Una persona que tiene problemas con el alcohol tampoco podría beber tanto alcohol. 5 litros de una vez sin parar, sin hacer pausa, ¿cierto? Nadie pudiera hacerlo. Cuando nosotros en realidad nos relacionamos con Dios, es tanto lo que Dios nos da que necesariamente debemos comenzar a rebosar hacia otros aquello que Él nos tiene preparado. Por lo tanto, fíjense que nuestra mirada en realidad, o el llamado que nos hace Dios, no es que en realidad pensemos es que este 2020 terminó y que este 2020 en realidad fue el final de todos los problemas que podamos tener en el futuro. Porque no es así. La pandemia sigue, los contagiados siguen, los problemas van a seguir. Hoy día tenemos una pandemia por coronavirus y mañana otra cosa. Hay un comercial que dice volver a la normalidad, pero ¿a qué normalidad? Si hay algo que nos ha enseñado este tiempo, es que debemos replantearnos. Debemos replantearnos, pero no replantearnos en términos de si existe o no existe Dios como muchos lo están haciendo. Porque al primero que culpamos cuando hay problemas es a Dios. Como si Dios tuviera la culpa de todo lo malo que existe. Y la verdad es que Dios, todo lo que ha hecho para nosotros es bueno. Todo lo que Dios ha hecho para nosotros es bueno. El problema es que nosotros seguimos desobedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. Cuando nosotros pensamos en el resumen que hace Jesús acerca de los mandamientos o de la ley de Dios, dice que en realidad debemos amar a nuestro Dios con todo con nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y es interesante que en realidad no es más, no requiere más. Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo una noticia. Nos estamos acostumbrando a este siglo. Estamos viviendo una vida individualista. Estamos viviendo un humanismo individualista, donde todo es para mí, todo es para mí, para mí, para mí. Bueno, quiero que piensen en esto. Dios te dice que Él es tuyo.
Él dice que si tú le amas, todas las cosas te ayudarán a bien. Él dice que si tú buscas su reino en tu vida y su justicia en tu vida, todo lo demás será añadido. Por lo tanto, las cosas pueden cambiar de aquí en adelante. Pueden haber millones de pandemias y puedes tener millones de problemas, y es en serio. No es que los problemas no vayan a estar en el camino, los problemas van a estar. Pero con Dios no hay nada que no podamos superar. Pensando en realidad que Él nos ha dado la vida eterna. Vida eterna y en abundancia. Así que yo les invito que miremos este 2021 con una mirada diferente. Que podamos realmente hacer efectivo esto de que Él, reclamar esto para nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ser el pueblo de Dios requiere tener actitud de pueblo de Dios. Ser el pueblo de Dios requiere buscar primeramente el reino de Dios. Ser el pueblo de Dios requiere amar a Dios. Amar a Dios. Espero que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te dé su paz. Hasta pronto. Bien, hermanos, vamos a recibir la bendición final. Espero que todos se encuentren bien, reciban muchos cariños, muchos abrazos. Espero que prontamente podamos encontrarnos en el templo. Obviamente la situación actual no lo permite. Saludo a todos los que han celebrado un año más de vida también. Espero que el Señor les bendiga grandemente y que puedan sentir el cariño, el abrazo. Realmente ruego que Dios les colme de bendiciones y les llene de sabiduría para buscarle, para que puedan también, como decía la palabra, ¿cierto?, ser parte del reino de Dios. Bien, oremos. Amado Señor, muchas gracias. Y rogamos que tu protección y tus cuidados estén con cada uno de mis hermanos. Todos aquellos que han podido oír la palabra de Dios, Señor, yo te ruego que tú realmente les bendigas y les llenes, que tú colmes su vida de bendiciones. Padre Celestial, rogamos que tu bendición caiga sobre cada uno de ellos y sus familiares, que tu protección en medio de esta pandemia, Señor, también esté con ellos. Te lo rogamos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes y sus familias, ahora y siempre. Amén.